En una pequeña aldea en el interior de México, donde el tiempo parece correr más despacio y la vida está moldeada por la tierra y el trabajo arduo, María Dolores enfrentaba la rutina diaria de una agricultora soltera con un corazón lleno de amor y un alma marcada por la pérdida. El calor del sol que asomaba en el horizonte traía consigo promesas de un nuevo día, pero también recuerdos dolorosos de sus padres, que se habían marchado demasiado pronto, dejándola sola en un mundo que parecía pedir más de lo que ella podía ofrecer. María, con sus manos callosas y su mirada profunda y soñadora, se dedicaba a cultivar maíz y cuidar de su modesta granja, pero su corazón albergaba un deseo secreto por una vida menos solitaria, una vida llena de risas y compañerismo. Una mañana, mientras el aroma del café fresco invadía la casa sencilla donde vivía, un llanto inesperado a su puerta interrumpió el silencio de la mañana. Curiosa y aprensiva, María abrió la puerta y, para su sorpresa, encontró a un bebé envuelto en una manta desgastada, con una pequeña carta atada a su ropa. El corazón de María se aceleró. ¿Qué podría haber llevado a alguien a dejar a un niño tan vulnerable a merced del destino? El mensaje, escrito a toda prisa, decía: «Cuídalo, pues yo no puedo». Sin dudar, María acogió al bebé, a quien llamó Juanito, y, en un instante, su vida solitaria cobró un nuevo significado. Aunque las dificultades financieras y las miradas desconfiadas de los vecinos pesaban sobre sus hombros, ella se dedicó de cuerpo y alma a darle a Juanito una vida digna y llena de amor. A medida que Juanito crecía, traía luz y alegría a la vida de María. Su curiosidad y carisma encantaban a todos a su alrededor. Juntos, enfrentaron tormentas y cosechas difíciles, siempre manteniendo viva la esperanza, incluso cuando las nubes de incertidumbre parecían amenazar su pequeño mundo. Sin embargo, la vida en la aldea estaba marcada por desafíos constantes. La escasez de recursos y la falta de oportunidades hacían la vida dura, y María se veía frecuentemente luchando contra la marea de la pobreza. La expectativa de un futuro mejor parecía un sueño lejano, pero el amor que sentía por Juanito la impulsaba a luchar cada día. 7 años pasaron en una danza ininterrumpida de trabajo y sacrificios, hasta que, en una mañana aparentemente común, un sonido diferente rompió la tranquilidad de su rutina. El ruido de un motor potente resonó por la polvorienta carretera que conducía a su granja, y, para su sorpresa, un lujoso auto negro se estacionó frente a su casa. De él descendió un hombre elegante, con un semblante serio, pero emocionado. Reveló ser Alejandro, el hermano biológico de Juanito, que había pasado años buscando al niño tras los trágicos eventos que llevaron a su separación. La presencia de Alejandro trajo una mezcla de alivio y ansiedad a María. Por un lado, se sentía agradecida de saber que Juanito tenía una familia que lo buscaba. Por otro, el miedo a perder el amor que había construido a lo largo de los años la consumía. Alejandro estaba allí para agradecer a María por cuidar de Juanito y ofrecerle la oportunidad de cambiar sus vidas. El auto de lujo no era solo un símbolo de su riqueza, sino también de la promesa de una nueva vida llena de oportunidades. Sin embargo, la propuesta de Alejandro también representaba una elección dolorosa. María se veía dividida entre la gratitud por haber dado amor a Juanito y el temor de que su presencia pudiera amenazar la conexión especial que habían construido. ¿Qué significaría dejar ir a Juanito? ¿Cómo podría renunciar a lo único que le daba sentido en un mundo que tantas veces la había dejado de lado? El dilema de María reflejaba una batalla interna, una lucha entre el deseo de asegurar un futuro mejor para Juanito y el miedo de perder el único lazo que le había proporcionado verdadera alegría. La vida en la aldea, con sus limitaciones y desafíos, moldeaba no solo el escenario de su lucha, sino también su identidad. La presión social y la expectativa de que una mujer sola debería someterse a la soledad y al sacrificio hacían su camino aún más complejo. Las voces a su alrededor, a menudo críticas y llenas de prejuicios, la recordaban constantemente su vulnerabilidad. Pero María era más que las etiquetas que la sociedad le imponía. Era una mujer fuerte, capaz de amar incondicionalmente, y su determinación la convertía en una fuerza a ser reconocida. A medida que los días pasaban y la relación entre María y Alejandro se desarrollaba, la tensión emocional aumentaba. Alejandro, con su visión de futuro y promesas de oportunidades, presentaba un camino que María nunca imaginó. Sin embargo, ¿cómo podría simplemente entregar lo que había construido con tanto esfuerzo? El amor que existía entre ella y Juanito era un lazo indestructible, forjado en las luchas del día a día y en las alegrías simples de la vida. María se encontraba ante una elección que no solo moldearía su destino, sino también el de Juanito. Estas cuestiones latían en su corazón, resonando en su mente mientras se preparaba para enfrentar la incertidumbre que se acercaba. ¿Qué significaría para ella, como mujer y madre, renunciar a su crianza por una vida prometedora? El dilema de la elección entre seguridad y amor verdadero se convertía en el centro de su existencia. En medio de esto, ¿qué deseaba realmente María? ¿Ser libre para amar y cuidar de quien eligió,
o garantizar un futuro que podría ser mejor, pero que también podría significar la pérdida de todo lo que la hacía sentir viva? La historia de María Dolores es un viaje de vulnerabilidad, amor y coraje, un reflejo de las luchas enfrentadas por tantas mujeres en busca de su lugar en el mundo. Y, mientras el sol se ponía en aquella pequeña aldea, trayendo consigo el silencio de la noche, María se preparaba para confrontar no solo las expectativas de los demás, sino también sus propios miedos y deseos. Ella sabía que cada elección tenía sus consecuencias, y que la verdadera fuerza reside en abrazar la incertidumbre, en luchar por lo que se ama, y en encontrar dignidad y esperanza incluso en las situaciones más desafiantes. La presencia de Alejandro trajo a María Dolores una mezcla de esperanza y miedo. Él era el eslabón perdido que nunca supo que necesitaba, pero también era un recordatorio constante de que su vida, hasta entonces tranquila, estaba a punto de cambiar. En los días que siguieron, la tensión entre los dos creció, pero no solo la tensión entre ellos, las miradas de la comunidad, los susurros en las esquinas, el peso de las expectativas que siempre habían estado sobre los hombros de María ahora parecían más pesados que nunca. María se sentía dividida. Lo que había comenzado como un acto de amor y generosidad, cuidar de Juanito, ahora parecía amenazar a la única familia que había construido. En sus conversaciones con Alejandro, notó una cierta arrogancia, una certeza de que podría proporcionar a Juanito una vida mejor, lejos de la pobreza que la rodeaba. Él hablaba de escuelas de prestigio, de oportunidades que ella nunca había soñado. Pero a cada palabra, María sentía su corazón apretarse. ¿Qué significaba mejor para él? ¿Y si eso significaba que Juanito ya no la quisiera, que se olvidara de ella y de todo lo que habían vivido juntos? Mientras María luchaba con sus emociones, la comunidad comenzó a movilizarse. Algunas mujeres, que antes eran sus amigas y aliadas, empezaron a hacer comentarios maliciosos sobre su situación, cuestionando su capacidad para cuidar de Juanito. Decían que una mujer sola nunca podría criar a un niño de la manera que él merecía. Esos comentarios la golpeaban como puñaladas, reabriendo viejas heridas de soledad e inseguridad. María comenzó a sentirse aislada, como si la vida que había construido con tanto cariño estuviera desmoronándose ante sus ojos. En medio de esta presión externa, un nuevo personaje entró en la vida de María, Beatriz, una mujer mayor que era conocida en el pueblo por su sabiduría y fortaleza de carácter. Beatriz siempre había sido una voz de apoyo, pero ahora parecía estar dividida entre la lealtad a María y la preocupación por lo que Alejandro podría traer a la vida de la joven agricultora. En un día particularmente difícil, Beatriz visitó a María y, con una mirada de preocupación, le dijo que necesitaba pensar bien sobre lo que quería. No se dejara llevar por las promesas de alguien que no conoce su lucha. Esas palabras resonaron en la mente de María, quien se encontró reflexionando sobre sus elecciones y lo que realmente deseaba para el futuro. Mientras tanto, Juanito, con su inocencia y curiosidad, comenzaba a percibir la tensión en el aire. Le encantaba pasar tiempo con Alejandro, pero también sentía el dolor en su corazón al ver a María angustiada. En una tarde, mientras jugaban en el patio, Juanito, sin darse cuenta de la gravedad de la situación, preguntó: «Mamá, ¿vas a dejar que el tío Alejandro me lleve?». La pregunta le rompió el corazón a María. ¿Cómo podría explicarle que, aunque quería lo mejor para él, eso podría significar perderlo? Las lágrimas escaparon de sus ojos, y el dolor de la incertidumbre se intensificó. Los días se convirtieron en semanas, y la presión aumentaba. María comenzó a trabajar aún más en la granja, como si el esfuerzo físico pudiera borrar su angustia emocional. Frecuentemente se encontraba plantando semillas bajo el calor abrasador del sol, pero su mente estaba lejos, sumergida en dudas. ¿Estoy haciendo la elección correcta? ¿Juanito estará bien sin mí? La lucha interna era agotadora, y la soledad se sentía más presente cada día. En este escenario turbulento, la relación entre María y Alejandro comenzó a volverse más compleja. Alejandro, al percibir la resistencia de María, comenzó a presionarla. Argumentaba que la vida en la ciudad ofrecía una educación y un futuro que el pueblo nunca podría proporcionar. Pero su insistencia se convertía, para María, en una señal de que él no entendía la profundidad de su amor por Juanito. Y, como si eso no fuera suficiente, comenzó a notar que Alejandro tenía un lado controlador, que se manifestaba en pequeñas decisiones y comentarios que la dejaban inquieta. La presión aumentó cuando Alejandro sugirió que visitaran la ciudad para ver la escuela donde pretendía inscribir a Juanito. «Necesitas ver lo que estoy ofreciendo, María. Es una oportunidad única», dijo él, con un brillo en los ojos. María aceptó, pero con un nudo en el estómago. La idea de ver a Juanito lejos de casa, rodeado de extraños, la aterrorizaba. ¿Qué sería de su conexión, de sus momentos juntos? ¿Y si la ciudad lo cambiaba de maneras que ella no pudiera controlar? En la ciudad, el contraste con la vida en el pueblo era asombroso.
Los edificios altos, las calles concurridas, el ruido incesante, todo parecía ajeno para María. Cuando llegaron a la escuela, se encontró en un mundo que parecía distante de su realidad. Alejandro estaba entusiasmado, mostrándole a María cada detalle, cada ventaja. Pero la mirada de Juanito, que brillaba al ver a los niños jugando en el parque, le partió el corazón. Estaba tan feliz, tan fascinado. Y, en ese momento, María se dio cuenta de que la decisión que necesitaba tomar no era solo sobre ella, sino sobre lo que Juanito realmente quería. La visita a la ciudad fue un parteaguas. María, al regresar al pueblo, se sintió más confundida que nunca. Las promesas de Alejandro resonaban en su mente, pero la mirada de Juanito, llena de inocencia y amor, la mantenía anclada. La lucha interna se volvía cada vez más intensa, y la presión social no disminuía. Las críticas y las miradas desconfiadas de los vecinos parecían aumentar, como si todos estuvieran esperando que ella tomara una decisión. La presión se convirtió en un peso casi insoportable. Con el tiempo, María comenzó a sentirse asfixiada. Las expectativas de Alejandro, las críticas de la comunidad y sus propias inseguridades la dejaban exhausta. Necesitaba un espacio para respirar, para encontrar sus propias respuestas. Fue entonces que Beatriz, al percibir el estado emocional de la joven, la invitó a dar un paseo por el campo. Durante la caminata, Beatriz compartió historias de su propia vida, de cómo había enfrentado desafíos y prejuicios, de cómo la fuerza de una mujer podía cambiar el destino de su familia. María, la elección que vas a hacer es tuya. No te dejes llevar por lo que piensan los demás. El amor que sientes por Juanito es tu mayor fuerza. Escucha tu corazón, dijo Beatriz, mientras observaban el atardecer, los colores vibrantes reflejándose en las colinas. Esas palabras penetraron profundamente en el alma de María, y por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza. En ese momento, María decidió que necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para escucharse a sí misma y a Juanito. Y así, se alejó un poco de Alejandro, pidiendo un espacio para reflexionar. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por él, que se sintió traicionado y menospreciado. La tensión entre ellos aumentó, y María se dio cuenta de que estaba en un camino peligroso, donde la posibilidad de una ruptura se volvía cada vez más real. El dilema se intensificaba, y María se veía rodeada por una red de desafíos emocionales, físicos y sociales. Lo que antes parecía una vida simple y tranquila ahora era un campo de batalla de emociones y expectativas. Y, mientras la aldea continuaba girando en torno a su rutina, María se preparaba para enfrentar el mayor desafío de su vida, la elección entre el amor que había construido y las promesas de un futuro que podría ser más brillante, pero que también podría significar la pérdida de lo que más amaba. La presión sobre María parecía aumentar cada día. Con el distanciamiento de Alejandro, la comunidad comenzó a agitarse aún más. Los murmullos que antes eran susurros se transformaron en gritos en las esquinas. María no sabe lo que está haciendo. El chico necesita una oportunidad, y ella está estorbando. Las palabras resonaban en su mente, alimentando sus inseguridades. La joven agricultora, que siempre se había enorgullecido de su capacidad para cuidar de Juanito, ahora se encontraba en una posición vulnerable, con la duda sobre su competencia como madre infiltrándose en su corazón. Mientras tanto, Alejandro no estaba dispuesto a aceptar el distanciamiento. Comenzó a presionar a María de otras maneras, visitándola con frecuencia, intentando convencerla de que actuaba en el mejor interés de Juanito. La confrontaba con datos y estadísticas sobre la educación, sobre el futuro prometedor que esperaba al niño en la ciudad. María se sentía acorralada, como si estuviera luchando contra un huracán que amenazaba con llevarse todo lo que amaba. A cada encuentro, se sentía más exhausta, y la presión emocional se manifestaba físicamente. Su cuerpo, que antes era fuerte y ágil, comenzó a debilitarse. Las noches sin dormir, consumidas por pensamientos y preocupaciones, dejaron su rostro pálido y sus ojos cargados de una profunda tristeza. La amistad con Beatriz también comenzó a complicarse. Aunque la mujer mayor siempre había sido un pilar de apoyo, las preocupaciones de Beatriz respecto a Alejandro se hicieron más evidentes. María, necesitas protegerte. No seas ingenua. Lo que él está ofreciendo puede costar más de lo que imaginas, decía Beatriz, con una mirada llena de preocupación. Estas palabras, que una vez fueron un consuelo, ahora parecían un peso. María se sentía dividida entre la lealtad a su amiga y la esperanza que Alejandro parecía ofrecer para el futuro de Juanito. En medio de esta tensión, surgió un nuevo desafío. Juanito comenzó a enfermarse. Una tos persistente y fiebre lo mantenían despierto por la noche, y María se vio luchando para cuidar de su hijo mientras lidiaba con sus propias ansiedades.
El médico de la aldea diagnosticó una infección respiratoria y recomendó reposo y cuidados. María, con el corazón angustiado, se esforzaba para asegurar que su niño se recuperara. Cada tos de Juanito era como una cuchilla que cortaba su corazón, recordándole que su vida estaba en juego. Se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si las promesas de Alejandro eran lo que realmente importaba. El dolor de la impotencia la consumía. Mientras tanto, Alejandro comenzó a mostrarse más controlador. Sugería que María dejara la granja y se mudara a la ciudad, donde podría cuidar de Juanito mejor. No puedes hacerlo todo sola, María. Déjame ayudarte, decía él, pero la ayuda venía acompañada de una sombra de posesividad que la inquietaba. La idea de abandonar su hogar, el lugar que había construido con tanto amor, la dejaba aún más angustiada. ¿Y si, al aceptar su ayuda, se estaba alejando de todo lo que era importante para ella? El sufrimiento de Juanito y la presión de Alejandro comenzaron a crear una división entre María y su hijo. Juanito, que antes era una fuente de alegría y amor, ahora parecía un recordatorio constante de sus fracasos. Estaba tan frágil y dependiente de ella, y eso la hacía sentirse aún más responsable. La culpa comenzó a corroer su corazón. ¿Y si no logro curarlo? ¿Y si no soy suficiente? Estos pensamientos la atormentaban, creando una tormenta de emociones que la dejaban exhausta. En este escenario adverso, María comenzó a sentirse aislada. Las mujeres de la comunidad, que antes eran amigas, ahora la miraban con desdén. Ella no puede cuidar de un niño sola. Está claro que necesita ayuda, decían. El peso de estas palabras la sofocaba. La culpa se transformó en vergüenza, y la vergüenza en rabia y desesperación. María se vio atrapada en un ciclo vicioso, donde las expectativas externas la dejaban sin aliento, mientras su lucha interna la consumía lentamente. La situación llegó a un punto crítico cuando Juanito tuvo una crisis de tos intensa, y María, en su desesperación, decidió llevarlo a la ciudad para buscar un médico más especializado. Alejandro, que se ofreció para ayudarles, se convirtió en una presencia opresiva, insistiendo en acompañarlas. María, aunque reacia, sintió que no tenía elección. La idea de tener que confrontar a Alejandro en su búsqueda de control la dejaba aún más ansiosa. En el camino hacia la ciudad, María se encontró en una batalla interna. Las promesas de Alejandro aún resonaban en su mente, pero la imagen de Juanito, frágil y dependiente de ella, la mantenía firme en su decisión. Comenzó a reflexionar sobre lo que realmente deseaba. ¿Es esto lo que quiero para nosotros? ¿Una vida bajo el control de alguien que no entiende mi lucha? Esa pregunta resonaba en su mente, desafiando la confianza que había depositado en las promesas de Alejandro. Al llegar a la ciudad, María se sintió como una extraña en un lugar que debería ser acogedor. El hospital era inmenso, y la sensación de insignificancia la envolvió. Mientras esperaban atención, observó las interacciones entre los médicos y los pacientes, la forma en que la vida en las ciudades parecía tan apresurada e impersonal. Y, en medio de esa agitación, se dio cuenta de que su lucha no era solo contra Alejandro o las expectativas de la comunidad, sino contra un sistema que no se preocupaba por los sentimientos de una mujer simple y su niño. Cuando finalmente fueron atendidos, el médico informó que Juanito necesitaba una serie de exámenes y tratamiento, pero que podía recuperarse completamente. Las palabras del médico fueron un alivio, pero María también sintió una ola de frustración. ¿Por qué tuve que llegar aquí para entender que él podía ser ayudado? ¿Por qué no confié en mí misma antes? Estas preguntas la dejaron agitada y confusa. El regreso a la aldea estuvo marcado por un silencio pesado. Alejandro intentaba consolarla, pero sus palabras sonaban vacías. María comenzó a sentirse más distante de él. La experiencia en la ciudad había encendido una llama dentro de ella, una determinación renovada de que podía, sí, cuidar de Juanito sola, incluso ante todas las dificultades. Sin embargo, el miedo a perder el apoyo de Alejandro la mantenía en un estado de lucha constante. Al llegar a casa, María decidió que era hora de enfrentar la verdad. No podía seguir viviendo entre las promesas de un futuro incierto y la realidad de su vida actual. Con el corazón apretado, se sentó con Juanito y, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Mi amor, no quiero que te sientas solo. Estoy aquí, y siempre estaré, pero necesitamos luchar juntos». Juanito, aún debilitado, sonrió y la abrazó, y en ese momento, María sintió que la conexión que tenían era más fuerte que cualquier promesa que Alejandro pudiera hacer. Mientras tanto, Alejandro, al darse cuenta de que María se estaba alejando de él, decidió intensificar su enfoque. Comenzó a presentarse como el Salvador, insistiendo en que, sin su ayuda, María y Juanito no sobrevivirían. Esta táctica solo hizo que María se sintiera más amenazada, y la tensión entre ellos se intensificaba.
No puedes hacer esto sola, María. Me necesitas, decía él, con una mirada que mezclaba preocupación y posesividad. La resistencia de María crecía, y sabía que necesitaba tomar una posición definitiva. La decisión se acercaba, y María comenzó a darse cuenta de que necesitaba apoyo, no solo de Beatriz, sino de otras mujeres de la comunidad que también habían enfrentado desafíos similares. Convocó una reunión, donde compartió su experiencia, sus luchas y sus esperanzas. Para su sorpresa, varias mujeres se unieron a ella, trayendo sus historias de superación y apoyo. Esta unión comenzó a fortalecer a María, quien se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Los lazos que se formaban entre ellas eran poderosos, y juntas, comenzaron a desafiar las narrativas que decían que una mujer sola no podría criar a un niño. La fuerza colectiva se convirtió en una fuente de resistencia, y María se sintió renovada. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero ahora tenía un ejército a su lado. En este nuevo escenario, Alejandro comenzó a darse cuenta de que su influencia estaba disminuyendo. Las mujeres de la comunidad, que una vez lo veían como un salvador, ahora lo miraban con desconfianza. El cambio en la dinámica social lo dejó irritado e inseguro. Comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre las reuniones de María, tratando de desacreditar lo que estaban construyendo. La tensión entre Alejandro y María alcanzó su punto máximo cuando él confrontó a María sobre su involucramiento con las otras mujeres. Te estás alejando de mí, María. Esto no es lo que deseas para Juanito. Me necesitas, dijo él, su voz teñida de frustración. María, ahora más fuerte y decidida, miró a los ojos de él y respondió, no te necesito, Alejandro. Necesito lo que es mejor para Juanito, y eso no eres tú. Esta declaración reverberó en el aire, y la tensión entre ellos se volvió casi palpable. Alejandro, sorprendido e irritado, dudó por un momento, sus palabras fallando en salir. María, por otro lado, sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. No era solo la liberación de sus palabras lo que la fortalecía, sino la certeza de que había tomado una decisión que podría cambiar el curso de su vida y de Juanito. Sin embargo, esta nueva determinación también trajo consigo una ola de ansiedad. ¿Qué pasaría ahora? Alejandro nunca se había mostrado tan amenazado, y la posibilidad de una reacción violenta se instaló en su mente. Pero la idea de ceder a él nuevamente era insoportable. María no podía permitir que el miedo la dominara. Miró a Juanito, que la observaba con una mezcla de confusión y esperanza, y eso le dio valor. No voy a dejar que nadie controle lo que es mejor para ti, pensó, sintiéndose más fuerte que nunca. Alejandro, al darse cuenta de que su manipulación no estaba funcionando, comenzó a transformarse. Su expresión de indignación se dio lugar a una mirada de desdén. ¿Realmente crees que puedes hacer esto sola? Solo te estás engañando, María, dijo él, su voz ahora más fría y calculada. María sintió una ola de ira, pero también una extraña sensación de claridad. Esa era la verdad que ella necesitaba escuchar. Alejandro no la respetaba, la veía como un objeto a ser controlado. En ese momento, algo cambió dentro de ella. María se dio cuenta de que la lucha no era solo contra Alejandro, sino contra la idea de que mujeres como ella no podían ser autosuficientes. Ese fue su momento de epifanía. Recordó a las mujeres que se reunían a su alrededor, compartiendo sus historias, sus luchas y sus victorias. Esa red de apoyo era la prueba de que no estaba sola y que juntas eran más fuertes. La idea de que podría construir un futuro para ella y para Juanito, libre del control de Alejandro, comenzó a tomar forma en su mente. Con esta nueva perspectiva, María decidió que era hora de actuar. No podría dejarse llevar más por el miedo o la duda. En lugar de retroceder, necesitaría avanzar. Si realmente te preocupas por nosotras, entonces apóyame como una igual, no como un controlador, desafió, su voz ahora firme y resuelta. La mirada de Alejandro se endureció, y ella se dio cuenta de que la batalla por su libertad apenas comenzaba. Con la fuerza renovada, María comenzó a planear qué hacer a continuación. El primer paso sería reforzar su conexión con las mujeres que se unieron a ella. Podrían formar una red de apoyo aún mayor, y juntas podrían desafiar las normas que la comunidad imponía. Esta idea no solo la empoderó, sino que también la llenó de esperanza. María comenzó a organizar encuentros regulares, donde no solo compartirían historias, sino que también discutirían estrategias para ser más autónomas y respetadas. Ese mismo día, María decidió que era hora de confrontar a Alejandro definitivamente. No podría permitir que él siguiera interfiriendo en su vida y en las decisiones que involucraban a Juanito. El próximo encuentro no sería una simple conversación, sino una declaración de su determinación. Lo llamaría para una charla abierta, donde dejaría claro que estaba lista para luchar por su autonomía y el bienestar de su hijo.
Mientras se preparaba para el encuentro, la ansiedad la invadía. Sin embargo, cada pensamiento sobre Juanito y sobre la vida que deseaba para él ayudó a calmar su corazón. María sabía que ese era un momento decisivo, y la fuerza que sentía crecía con cada respiración. Las mujeres de su comunidad estaban a su lado, y esa red de apoyo la hacía sentirse invencible. El día del encuentro, María respiró hondo, recordando todas las batallas que había enfrentado hasta ese momento. Al entrar en la sala, vio a Alejandro, y la tensión estaba en el aire. María, necesitas entender que todo lo que hago es por ti y por el niño, él comenzó, pero no la dejó continuar. No, Alejandro. Lo que haces es para controlar y manipular. Ya no soy la mujer insegura que conociste. Sé lo que es mejor para mi hijo, y ya no soy más tu propiedad, declaró, su voz resonando con firmeza. La sala quedó en silencio, y María se dio cuenta de que había cruzado un límite. Los ojos de Alejandro se entrecerraron, y la expresión en su rostro cambió. Lo que antes era desprecio ahora era una mezcla de ira y preocupación. Estás cometiendo un error, María. No sabes con quién estás tratando, dijo, pero su determinación no vaciló. Sé exactamente con quién estoy lidiando. Estoy lidiando con la persona que no me respeta y no respeta a mi hijo. No puedo permitir más eso. La conversación se transformó en un choque de voluntades, pero María sentía que finalmente estaba recuperando su poder. Lo que sucedió ese día lo cambiaría todo. La resistencia de Alejandro, aunque intensa, solo reforzó la determinación de María. Comenzó a darse cuenta de que, por más difícil que fuera, esta lucha era necesaria. Alejandro no se rendiría fácilmente, pero María estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío para garantizar la libertad y el futuro que deseaba para ella y para Juanito. A partir de ese punto, María se vio en un nuevo camino. Las reuniones con las mujeres de la comunidad se volvieron más frecuentes e impactantes. No solo se apoyaban emocionalmente, sino que también comenzaron a crear iniciativas para mejorar sus condiciones de vida. María se convirtió en una líder natural, inspirando a otras mujeres a levantarse y luchar por sus derechos. La lucha de María no era solo contra Alejandro, sino una batalla más amplia contra las expectativas y limitaciones que la sociedad imponía a las mujeres. Comenzó a darse cuenta de que la fuerza colectiva podría ser una poderosa herramienta de cambio. Con el apoyo de sus amigas, María se sentía más fuerte cada día, y la idea de un futuro autónomo para ella y Juanito comenzaba a parecer no solo un sueño, sino una posibilidad real. Mientras tanto, Alejandro, cada vez más aislado, comenzó a mostrar su verdadero lado. Se volvía más agresivo en sus intentos de control, pero María estaba preparada. El enfrentamiento no había terminado, de hecho, apenas estaba comenzando. Ella sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero la determinación que había encontrado en sí misma la capacitó para enfrentar cualquier adversidad. La lucha por su libertad y por un futuro mejor para Juanito apenas comenzaba, y María estaba lista para todo. María sentía el peso de la expectativa en el aire, y la ansiedad pulsaba en su pecho. La lucha contra Alejandro no era solo una cuestión de protección, sino una batalla por su identidad y por la vida que quería construir para Juanito. En los días que siguieron a su confrontación, su determinación se intensificó, pero los ecos de las palabras de Alejandro aún resonaban en su mente. No sabes con quién estás lidiando. Esa frase la atormentaba, pero también la impulsaba a prepararse de la mejor manera posible. Las reuniones con las mujeres de la comunidad se convirtieron en un espacio vital para María. Compartían no solo sus historias de dolor, sino también sus victorias, sus esperanzas y sus planes para un futuro más libre. Cada encuentro era una inyección de ánimo, una oportunidad para fortalecer los lazos que las unían. Juntas, discutían estrategias, delineando cómo podrían apoyarse mutuamente en las adversidades que enfrentarían. María se convirtió en una líder, no solo por necesidad, sino porque las mujeres a su alrededor veían en ella la fuerza que muchas veces creían no tener. Una noche, mientras hablaban sobre sus metas, una de las amigas de María, Rosa, reveló algo que podría cambiar la dinámica de la lucha. He oído rumores de que Alejandro se está relacionando con personas que no tienen buenas intenciones. Puede intentar aliarse con ellos para intimidarte, dijo Rosa, con su mirada preocupada. La revelación trajo un escalofrío a la espalda de María. Si Alejandro buscaba apoyo en aliados peligrosos, la situación podría empeorar rápidamente. La preocupación de Rosa no pasó desapercibida. María sabía que necesitaba prepararse no solo emocionalmente, sino también físicamente para lo que podría venir. Con la ayuda de las mujeres, comenzó a establecer un plan de acción. Se organizaron para que, el día del enfrentamiento final con Alejandro, estuvieran todas presentes, listas para apoyar a María, sin importar lo que sucediera.
La idea de tener esa red de apoyo a su lado la fortalecía, y sabía que no estaba sola. En la víspera del encuentro decisivo, María se retiró a un espacio tranquilo. Necesitaba un momento de reflexión, de conectarse con la fuerza que había descubierto dentro de sí. Se sentó en un rincón del parque, respirando profundamente mientras miraba al cielo estrellado. Recordó los momentos de dolor, las noches en vela preguntándose si podría salir de esa situación. Pero también recordó las victorias, por pequeñas que fueran, y como cada una de ellas la había moldeado. María sabía que, independientemente del resultado del encuentro, ya era una vencedora por haberse levantado. Mientras meditaba, la imagen de Juanito apareció en su mente. Su risa inocente, sus ojos brillantes. Él era la razón por la cual luchaba con tanta ferocidad. La idea de crear un hogar seguro y amoroso para él la llenó de determinación. María se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra Alejandro, sino también contra un sistema que intentaba silenciarla. Y en ese momento, decidió que haría lo que fuera necesario para garantizar que su hijo tuviera un futuro mejor. El día del enfrentamiento, María despertó con una nueva sensación de claridad. Se vistió con cuidado, eligiendo una blusa que la hacía sentir segura y fuerte. En cada movimiento, sentía la presencia de las mujeres a su alrededor, un recordatorio constante de que no enfrentaba esta batalla sola. Antes de salir, se detuvo frente al espejo y se miró a los ojos, susurrándose a sí misma: «Eres fuerte. Eres capaz». Con esas palabras, María se preparó para lo que estaba por venir. El encuentro estaba programado para un lugar neutral, una pequeña cafetería en la ciudad. Cuando María llegó, su corazón latía aceleradamente, pero su mente estaba enfocada. Respiró hondo y entró, encontrando a Alejandro ya sentado en una mesa, con su mirada fría y desafiante. El ambiente era tenso, y la atmósfera parecía cargada. María se sentó, manteniendo la postura erguida y la cabeza en alto. «María», comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió. «Hoy, hablo yo. No me vas a silenciar de nuevo». Sus palabras eran firmes, y María sintió una oleada de empoderamiento al decir eso. Alejandro la observó en silencio, y ella percibió que él estaba sorprendido. El hombre que siempre la había intimidado estaba ahora frente a una María transformada. La conversación rápidamente se convirtió en un enfrentamiento de voluntades. Alejandro intentaba minar la confianza de María, usando tácticas de manipulación, pero ella estaba preparada. A cada intento de él de desestabilizarla, María recordaba a las mujeres que la apoyaban y la lucha que había librado para encontrarse a sí misma. Se mantuvo firme, reafirmando sus elecciones y su determinación en proteger a Juanito. Sin embargo, la tensión aumentó cuando Alejandro mencionó sus nuevas alianzas. «No sabes lo que está por venir, María. No es solo tú contra mí. Ahora, hay otras personas involucradas», dijo con una sonrisa maliciosa. Esa frase hizo que el corazón de María se acelerara. ¿Qué quería decir con eso? No estaba segura, pero sabía que necesitaba mantenerse firme. No podía dejar que el miedo la dominara de nuevo. En ese momento, algo inesperado sucedió. La puerta de la cafetería se abrió y, para sorpresa de María, Rosa y otras mujeres de la comunidad entraron, ocupando una mesa cercana. Estaban allí, apoyándola en silencio. María sintió una ola de gratitud y coraje al verlas. Era la prueba de que no estaba sola, y eso la fortaleció aún más. Su presencia hizo que Alejandro se pusiera nervioso. Miró a las mujeres y, por un instante, María vio una fisura en su confianza. Esa era la oportunidad que necesitaba. Con la fuerza de la comunidad detrás de ella, María decidió que era hora de mostrarle a Alejandro que no tenía control sobre su vida. «Puedes intentar intimidar, pero ya no tengo miedo de ti, Alejandro. Estoy rodeada de mujeres que me apoyan, y juntas somos más fuertes de lo que imaginas», declaró, su voz resonando en la pequeña cafetería. La mirada de Alejandro se endureció, pero María pudo ver que él comenzaba a darse cuenta de que había subestimado su poder. La conversación avanzó, y María no dudó en exponer sus preocupaciones sobre las alianzas de Alejandro. Lo desafió a mostrar su verdadero rostro, a exponerse como realmente era. La tensión era palpable, y María sentía que se acercaba al clímax de esa batalla. Las palabras de Alejandro comenzaron a perder fuerza, mientras la confianza de María crecía. A medida que la conversación se intensificaba, María se sintió más en control. Sabía que la lucha no estaba solo en sus palabras, sino también en la determinación que llevaba dentro de sí. La presencia de las mujeres a su alrededor era un recordatorio constante de que ella no luchaba solo por sí misma, sino por todas aquellas que habían enfrentado desafíos similares. Mientras la reunión se desarrollaba, una nueva idea comenzó a tomar forma en la mente de María. Lo que pasaba en su cabeza no era solo una lucha personal,
sino un llamado a la cambio. Ella podría usar esta situación para inspirar a otras mujeres a levantarse contra el control y la opresión. María recordó lo que Rosa había mencionado sobre las alianzas de Alejandro y cómo eso podría usarse en su contra. Si realmente te importa Juanito, entonces únete a mí, desafió María, su voz firme. Vamos a trabajar juntas para crear un ambiente seguro para él, donde pueda crecer libre y feliz. Pero eso solo será posible si dejas de intentar controlar todo a nuestro alrededor. La propuesta dejó a Alejandro en silencio, su expresión de ira ahora mezclada con vacilación. María se dio cuenta de que era el momento adecuado para actuar. Estaba lista para el enfrentamiento final, y la presencia de sus aliadas la llenaba de valor. Ella había enfrentado sus miedos, superado sus inseguridades, y más importante, descubierto la fuerza que tenía dentro de sí. Ahora, estaba dispuesta a luchar no solo por su libertad, sino por la de todas las mujeres que se habían sentido oprimidas. La tensión en el aire se intensificó, y María sabía que el momento decisivo se acercaba. Lo que sucedería a continuación era incierto, pero ella estaba preparada. La lucha por su libertad y por el futuro de Juanito apenas comenzaba, y María estaba lista para todo. La tensión en la cafetería era palpable, y el murmullo de la conversación a su alrededor parecía distante para María. La mirada de Alejandro, que antes era una fuente de intimidación, ahora reflejaba una mezcla de sorpresa y enfado. No esperaba que ella se hubiera levantado de esa manera, que se hubiera transformado en alguien que no estaba dispuesta a someterse. María sabía que ese era su momento, el clímax de su viaje, donde todo lo que había aprendido y enfrentado culminaría en una única decisión. ¿Realmente crees que puedes intimidarme, Alejandro?, desafió, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. Puedes tener aliados, pero yo tengo algo que nunca tendrás, la determinación de una madre que lucha por su hijo y por su libertad. Las palabras salieron de su boca como un mantra, cada sílaba cargando el peso de su historia, de sus dolores y de sus victorias. Alejandro, dándose cuenta de que María estaba lejos de ser la mujer sumisa que conocía, intentó recuperar el control. No sabes cómo funcionan las cosas, María. Estás jugando con fuego. Estas mujeres que trajiste no pueden protegerte de mí, dijo, la arrogancia en su voz ahora mezclada con un toque de inseguridad. Pero María no se dejó abatir. Se había preparado para este momento, y no iba a retroceder. Te equivocas. La verdadera fuerza no está en intimidar, sino en unir. Y no estoy sola, respondió María, gesticulando en dirección a las mujeres que estaban allí, observando, listas para intervenir si era necesario. Cada una de ellas representaba una parte de su historia, una parte de su lucha. Era la prueba de que la opresión podía ser desafiada, que la unión podía superar la fuerza bruta. La conversación siguió un camino tortuoso, repleto de provocaciones y intentos de manipulación. Alejandro se esforzaba por desestabilizar a María, pero ella estaba firme. Cada vez que él intentaba desviar el foco, ella volvía al centro de la discusión, su vida, su hijo, y el futuro que deseaba. La conexión emocional que había desarrollado con Juanito la fortaleció, y la idea de perder todo lo que había construido la impulsó a luchar con más fervor. Pero entonces, Alejandro hizo una amenaza que heló la sangre de María. Te crees valiente, ¿verdad? Pero, ¿y si algo le pasa a tu hijo? Sabes que puedes dejarme sin control, y eso no sería bueno para él, ¿verdad? La mención de Juanito hizo que el corazón de María se disparara, pero en lugar de ceder al miedo, sintió una ola de valentía. Lo que Alejandro no entendía era que María había aprendido a lidiar con el miedo. Él no tenía poder sobre ella. Si tocas a Juanito, haré todo lo posible para que pagues por eso, Alejandro. No puedes amenazarme. Ya no soy la misma mujer que conociste. Soy una madre, y una madre lucha con todo lo que tiene, afirmó, su voz más alta y más clara que nunca. Las palabras reverberaron en la pequeña cafetería, y algunas cabezas se volvieron en su dirección. María sintió que estaba no solo defendiendo a su hijo, sino también inspirando a otras mujeres a levantarse contra la opresión. La mirada de Alejandro se oscureció, y María se dio cuenta de que él estaba perdiendo el control. El clima en la sala cambiaba, y la presencia de las mujeres se convertía en una fuerza palpable. Estaban allí, como testigos y apoyadoras, y María podía sentir la energía de ellas fluyendo hacia ella. Con cada segundo que pasaba, su confianza aumentaba, y la presencia de Alejandro, que antes parecía intransitable, ahora se volvía más vulnerable. Fue entonces cuando María tomó la decisión definitiva. Hagamos un pacto, Alejandro. Detengamos esta lucha sin sentido. Puedes seguir siendo una sombra de lo que podría ser, o puedes elegir unirte a mí y a todas estas mujeres, en lugar de destruirnos. Piensa en Juanito. Piensa en el futuro, propuso, su voz firme,
pero con un toque de sinceridad. No quiero guerra, quiero paz. Y quién sabe, tal vez hasta una nueva oportunidad para ti. Alejandro la observó, y María vio una chispa de duda cruzar su mirada. Estaba ante una elección: continuar la lucha, arriesgándose a perderlo todo, o reconsiderar su enfoque. La tensión era palpable, y el silencio que siguió parecía interminable. María sintió que estaba en el umbral de una victoria, pero también de una posible derrota. Era un momento de alta tensión, donde todo estaba en juego. ¿Crees que puedes manipularme con tus palabras? Eres más débil de lo que imaginas, Alejandro finalmente respondió, pero su voz estaba más vacilante. Estaba luchando contra la marea de cambio que María había traído. Te vas a arrepentir de haberme desafiado. Pero, incluso mientras decía eso, María notó la incertidumbre en su postura. Estaba comenzando a darse cuenta de que el poder que antes ejercía sobre ella se estaba disipando. En ese instante, la cafetería quedó en absoluto silencio, todas las miradas fijas en el enfrentamiento. Lo que sucediera a continuación podría definir no solo el futuro de María, sino también el de todas las mujeres que estaban allí, observando su lucha. El corazón de María latía con fuerza, pero no se dejó afectar. Era su hora de brillar, de mostrarle a Alejandro que no era invencible. Puedes intentar intimidarme, Alejandro, pero ya no soy la mujer que conociste. Soy una madre, y eso me hace más fuerte de lo que puedes imaginar. Si sigues por este camino de opresión, lucharé con todas mis fuerzas para asegurarme de que enfrentes las consecuencias, declaró María, su voz resonando con una fuerza renovada. Y no estoy sola. Puedes tener aliados, pero yo tengo una comunidad entera dispuesta a luchar a mi lado. En ese momento, las mujeres en la mesa de al lado se levantaron, uniendo sus voces en un coro de apoyo. Estamos contigo, María, gritaron, y la energía en la sala cambió completamente. María sintió una ola de solidaridad envolverla, y la transformación que había experimentado se volvía aún más evidente. Alejandro, dándose cuenta de que había perdido la batalla de voluntades, intentó mantener la fachada. Esto no es el fin, María. Te vas a arrepentir, dijo, pero su voz ya no tenía el mismo poder. Se levantó, saliendo de la cafetería con ira y frustración, dejando atrás a la mujer que había intentado dominar. María respiró hondo, sintiendo la adrenalina disiparse. Había enfrentado su mayor desafío y salido victoriosa. La sala estalló en aplausos, y las mujeres a su alrededor la rodearon, abrazándola y mostrando su apoyo incondicional. En medio de lágrimas de alegría, María se dio cuenta de que no solo había protegido a su hijo, sino que también se había convertido en un símbolo de resistencia y empoderamiento. Con cada paso que daba, María sentía que la lucha no había terminado, pero que había dado un paso significativo hacia el futuro que deseaba. La jornada estaba repleta de desafíos, pero ahora sabía que tenía la fuerza de una comunidad a su lado. Lo que antes parecía una batalla perdida ahora se transformaba en una nueva esperanza para todas ellas. Ese día marcaría el inicio de una nueva era, donde mujeres como María podrían levantarse y luchar por sus derechos, sus libertades y sus hijos. Y, lo más importante, María había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en ser invencible, sino en unirse, en luchar juntas y en nunca rendirse. La atmósfera en la cafetería aún vibraba con la energía de la confrontación, pero ahora había un nuevo sentimiento en el aire, el de esperanza. María, rodeada de mujeres que la apoyaban, sintió una mezcla de alivio y euforia. El peso que antes la oprimía parecía haberse disipado, y el coraje que había encontrado en sí misma se transformaba en un nuevo propósito. A medida que Alejandro se alejaba, sabía que la batalla no había sido solo contra él, sino contra un sistema que perpetuaba la opresión. La decisión de levantarse, de desafiar a quien la intimidaba, había reverberado no solo en su vida, sino en la vida de todas las mujeres presentes. Estaban unidas en un nuevo entendimiento. Juntas, eran más fuertes. A partir de ese día, cada una de ellas se convertiría en una portavoz de sus propias luchas, y la voz de María ahora resonaba como un grito de resistencia. Miró a su alrededor y vio las expresiones de determinación en los rostros de sus amigas. Algunas lágrimas corrían por el rostro de Ana, que siempre había sido la más tímida del grupo, pero ahora se mostraba firme, decidida a luchar por su propia libertad. Las mujeres comenzaron a abrazarse, compartiendo la alegría y la fuerza que brotaba del momento. María sintió que cada lágrima era un símbolo de liberación, un reconocimiento de que el dolor no era en vano. Después de unos minutos, cuando el tumulto comenzó a calmarse, María tomó un momento para procesar todo lo que había sucedido. Las memorias de su viaje hasta allí pasaron por su mente como una película. Recordó las noches en vela, las inseguridades y la soledad que sentía mientras luchaba por proteger a Juanito. Pero ahora, mirando a las mujeres a su alrededor,
se dio cuenta de que nunca más estaría sola. La lucha que antes parecía insuperable ahora parecía una comunidad unida, un ejército de voces dispuestas a levantarse contra las injusticias. Recordó las conversaciones que había tenido con Juanito sobre el coraje y la determinación. Como madre, siempre había querido enseñarle a luchar por lo que es correcto, a nunca dejarse abatir por la opresión. Ahora, entendía que estaba viviendo esa enseñanza en la práctica. María sonrió, pensando en el futuro que podría construir para Juanito, un futuro donde no tendría que cargar con el peso del miedo, sino con la fuerza de la solidaridad. Las mujeres comenzaron a planear lo que harían a continuación. Con el coraje renovado, decidieron organizar encuentros regulares para discutir sus experiencias y crear estrategias para combatir la opresión en sus comunidades. María sintió un impulso de liderazgo, una responsabilidad de guiar a aquellas que, como ella, estaban en busca de un nuevo comienzo. La idea de crear una red de apoyo para empoderar a otras mujeres a levantarse contra abusos era como un combustible ardiente en su corazón. Mientras conversaban, María se dio cuenta de que la lucha que había comenzado con ella ahora pertenecía a todas. Compartían historias, dificultades y esperanzas, y la comunidad que se formaba era un eco de lo que había sido despertado dentro de ella. Cada una de ellas traía consigo una carga de experiencias únicas, pero la unión entre ellas creaba un nuevo espacio seguro, donde podían expresarse libremente y buscar cambios. Las semanas siguientes estuvieron llenas de encuentros y actividades. María organizó reuniones, donde las mujeres podían compartir sus historias y aprender unas de otras. A través de estas interacciones, comenzaron a trazar un plan para combatir la violencia y la opresión que enfrentaban cotidianamente. Las historias de otras mujeres se entrelazaban con la suya, y María se sentía más fuerte con cada relato que escuchaba. El dolor que antes la aislaba ahora se transformaba en un lazo que las unía. Mientras tanto, el impacto de sus acciones comenzó a expandirse por la comunidad. Otras mujeres, inspiradas por el acto de valentía de María, comenzaron a manifestarse contra la opresión. Se reunían en plazas, organizaban protestas pacíficas y hacían que sus voces se escucharan. El movimiento crecía, y María se dio cuenta de que estaba contribuyendo a algo mayor que ella misma. Lo que comenzó como una lucha personal ahora se convertía en un movimiento de empoderamiento colectivo. Un día, mientras caminaba con Juanito, María observó el cambio en su hijo. Él estaba más alegre, más confiado. El niño comenzó a hacer preguntas sobre las reuniones a las que su madre asistía y lo que significaba luchar por justicia. María se dio cuenta de que estaba no solo moldeando su propio destino, sino también el futuro de Juanito. Él estaba aprendiendo sobre empatía, solidaridad y la importancia de levantarse contra lo que es incorrecto. En un momento de profunda reflexión, María se sentó en un parque con Juanito y miró al cielo. Las nubes se movían suavemente, y sintió una ola de gratitud por todo lo que había logrado. Cada paso que daba hacia la libertad era un paso hacia un futuro mejor para su hijo. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero ahora estaba preparada para enfrentarlos con valentía y determinación. El camino que María recorrió no fue fácil, pero cada obstáculo la fortaleció. Aprendió que la verdadera fuerza reside en la unión, y que al levantarse, no solo estaba luchando por ella misma, sino también por todas las mujeres que no tenían voz. Lo que antes era una carga ahora se convertía en un legado, y María estaba decidida a dejar un mundo mejor para las próximas generaciones. Con la comunidad creciendo y los cambios comenzando a materializarse, María sintió que el ciclo de opresión se estaba rompiendo. Las mujeres que antes se sentían solas ahora estaban conectadas por un hilo invisible de apoyo y amor. Esta conexión se convertiría en la base de un nuevo movimiento, un movimiento que no solo lucharía contra la opresión, sino que también celebraría las victorias, por pequeñas que fueran. La jornada de María había comenzado con un desafío personal, pero ahora se veía como parte de algo mucho mayor. Las lecciones que aprendió a lo largo del camino la moldearon no solo como madre, sino como líder, como mujer y como defensora de la justicia. Sabía que la lucha continuaría, pero ahora estaba rodeada de hermanas que la apoyarían en cada paso. Al mirar hacia el horizonte, María sintió una ola de esperanza. El futuro era incierto, pero una cosa era segura, no estaba sola. Y así, con un corazón lleno de gratitud y determinación, María se preparó para los próximos capítulos de su vida, sabiendo que cada paso que daba no era. La atmósfera en la cafetería aún vibraba con la energía de la confrontación, pero ahora había un nuevo sentimiento en el aire, el de la esperanza. María, rodeada de mujeres que la apoyaban, sintió una mezcla de alivio y euforia. El peso que antes la oprimía parecía haberse disipado, y el valor que había encontrado en sí misma se transformaba en un nuevo propósito. A medida que Alejandro se alejaba, sabía que la batalla no había sido solo contra él, sino contra un sistema que perpetuaba la opresión.
La decisión de levantarse, de desafiar a quien la intimidaba, había reverberado no solo en su vida, sino en la vida de todas las mujeres allí presentes. Estaban unidas en un nuevo entendimiento. Juntas, eran más fuertes. A partir de ese día, cada una de ellas se convertiría en una portavoz de sus propias luchas, y la voz de María ahora resonaba como un grito de resistencia. Miró a su alrededor y vio las expresiones de determinación en los rostros de sus amigas. Algunas lágrimas corrían por el rostro de Ana, que siempre había sido la más tímida del grupo, pero ahora se mostraba firme, decidida a luchar por su propia libertad. Las mujeres comenzaron a abrazarse, compartiendo la alegría y la fuerza que brotaba del momento. María sintió que cada lágrima era un símbolo de liberación, un reconocimiento de que el dolor no era en vano. Después de unos minutos, cuando el tumulto comenzó a calmarse, María tomó un momento para procesar todo lo que había sucedido. Los recuerdos de su viaje hasta allí pasaron por su mente como una película. Recordó las noches en vela, las inseguridades y la soledad que sentía mientras luchaba por proteger a Juanito. Pero ahora, mirando a las mujeres a su alrededor, se dio cuenta de que nunca más estaría sola. La lucha que antes parecía insuperable ahora se veía como una comunidad unida, un ejército de voces dispuestas a levantarse contra las injusticias. Recordó las conversaciones que tuvo con Juanito sobre valentía y determinación. Como madre, siempre quiso enseñar a su hijo a luchar por lo que es correcto, a nunca dejarse abatir por la opresión. Ahora, entendía que estaba viviendo esa enseñanza en la práctica. María sonrió, pensando en el futuro que podría construir para Juanito, un futuro donde él no tendría que cargar con el peso del miedo, sino con la fuerza de la solidaridad. Las mujeres comenzaron a planear lo que harían a continuación. Con el coraje renovado, decidieron organizar encuentros regulares para discutir sus experiencias y crear estrategias para combatir la opresión en sus comunidades. María sintió un impulso de liderazgo, una responsabilidad de guiar a aquellas que, como ella, buscaban un nuevo comienzo. La idea de crear una red de apoyo para empoderar a otras mujeres a levantarse contra los abusos era como un combustible ardiente en su corazón. Mientras conversaban, María se dio cuenta de que la lucha que había comenzado con ella ahora pertenecía a todas. Compartían historias, dificultades y esperanzas, y la comunidad que se formaba era un eco de lo que había sido despertado dentro de ella. Cada una de ellas traía consigo una carga de experiencias únicas, pero la unión entre ellas creaba un nuevo espacio seguro, donde podían expresarse libremente y buscar cambios. Las semanas siguientes estuvieron llenas de encuentros y actividades. María organizó reuniones, donde las mujeres podían compartir sus historias y aprender unas de otras. A través de esas interacciones, comenzaron a trazar un plan para combatir la violencia y la opresión que enfrentaban cotidianamente. Las historias de otras mujeres se entrelazaban con la suya, y María se sentía más fuerte con cada relato que escuchaba. El dolor que antes la aislaba ahora se convertía en un lazo que las unía. Mientras tanto, el impacto de sus acciones comenzó a esparcirse por la comunidad. Otras mujeres, inspiradas por el acto de valentía de María, comenzaron a manifestarse contra la opresión. Se reunían en plazas, organizaban protestas pacíficas y hacían que sus voces fueran escuchadas. El movimiento crecía, y María se dio cuenta de que estaba contribuyendo a algo más grande que ella misma. Lo que comenzó como una lucha personal ahora se convertía en un movimiento de empoderamiento colectivo. Un día, mientras caminaba con Juanito, María observó el cambio en su hijo. Él estaba más alegre, más confiado. El niño comenzó a hacer preguntas sobre las reuniones a las que su madre asistía y lo que significaba luchar por justicia. María se dio cuenta de que no solo estaba moldeando su propio destino, sino también el futuro de Juanito. Él estaba aprendiendo sobre empatía, solidaridad y la importancia de levantarse contra lo que es incorrecto. En un momento de profunda reflexión, María se sentó en un parque con Juanito y miró al cielo. Las nubes se movían suavemente, y sintió una ola de gratitud por todo lo que había logrado. Cada paso que daba hacia la libertad era un paso hacia un futuro mejor para su hijo. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero ahora estaba preparada para enfrentarlos con coraje y determinación. El camino que María recorrió no fue fácil, pero cada obstáculo la fortaleció. Aprendió que la verdadera fuerza reside en la unión, y que al levantarse, no estaba solo luchando por sí misma, sino también por todas las mujeres que no tenían voz. Lo que antes era una carga ahora se convertía en un legado, y María estaba decidida a dejar un mundo mejor para las próximas generaciones. Con la comunidad creciendo y los cambios comenzando a materializarse, María sintió que el ciclo de opresión se estaba rompiendo. Las mujeres que antes se sentían solas ahora estaban conectadas por un hilo invisible de apoyo y amor. Esa conexión se convertiría en la base de un nuevo movimiento, un movimiento que no solo lucharía contra la opresión, sino que también celebraría las victorias,
por más pequeñas que fueran. La jornada de María había comenzado con un desafío personal, pero ahora se veía a sí misma como parte de algo mucho más grande. Las lecciones que aprendió a lo largo del camino la moldearon no solo como madre, sino como líder, como mujer y como defensora de la justicia. Sabía que la lucha continuaría, pero ahora estaba rodeada de hermanas que la apoyarían en cada paso. Al mirar hacia el horizonte, María sintió una ola de esperanza. El futuro era incierto, pero una cosa era cierta: no estaba sola. Y así, con un corazón lleno de gratitud y determinación, María se preparó para los próximos capítulos de su vida, sabiendo que cada paso que daba no era solo por ella, sino por todas las mujeres que habían encontrado coraje en su ejemplo. Y cuando la última reunión de la comunidad tuvo lugar, María se levantó para hablar. Sus palabras fueron simples, pero llenas de significado. Cada una de nosotras es una llama, y juntas, somos un incendio. No permitiremos que el miedo nos silencie. Vamos a seguir luchando, no solo por nuestras propias vidas, sino por las vidas de todas las mujeres que aún no han encontrado su voz. Hoy, celebramos no solo nuestras luchas, sino nuestras victorias. Y al mirar hacia el futuro, que esté lleno de amor, solidaridad y, sobre todo, libertad. Las mujeres aplaudieron con entusiasmo, y en ese momento, María supo que el cambio ya había comenzado. Estaban creando un legado que resonaría por generaciones. Y así, la vida de María, que comenzó marcada por el dolor y la soledad, ahora se transformaba en un símbolo de esperanza y empoderamiento. La historia de ella y de sus amigas no terminaba allí, sino que se desplegaba en nuevas posibilidades, inspirando a otras a levantarse también. Y mientras la luz del día comenzaba a apagarse, María y sus amigas salieron de la cafetería con sonrisas en los rostros y el corazón lleno de nuevas promesas. Era un nuevo comienzo, y juntas, estaban listas para enfrentar lo que viniera a continuación. El futuro brillaba ante ellas, un futuro donde cada una de ellas podría ser libre, fuerte y unida en la lucha por la justicia. Ahora, al reflexionar sobre la jornada de María, ¿cómo te sientes al ver la fuerza que puede surgir de la unión y el coraje? ¿Alguna vez te has sentido inspirado a levantarte por algo en lo que crees? Deja tus reflexiones en los comentarios a continuación. Si crees que este mensaje puede hacer la diferencia en la vida de alguien, dale me gusta y comparte. Y no olvides suscribirte para seguir más historias como esta, porque juntos, podemos crear un espacio de apoyo y transformación. Tu participación es lo que hace que todo esto sea tan especial.